todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Susi. Para los que no me conocen, si es la primera vez que están aquí, los invito a que se suscriban antes de que se vayan. El día de hoy les traigo este modelo de sandalia para bebé de aproximadamente 3 a 6 meses. La suela me mide 10 a 10 centímetros y medio, que es lo indicado para una bebé de 3 a 6 meses. Igual les voy a dar las indicaciones para que lo puedan tejer para bebé de 0 a 3 meses siguiendo el mismo patrón y con el mismo material. Si ustedes lo quieren para otras medidas, solamente vayan aumentando el número de gancho, por ejemplo 2.25, 2.50 milímetros y así hasta que tengan su medida exacta, para que no me tengan que cambiar el patrón. Entonces este es el modelito, miren, con esta puntada muy bonita y muy coqueta. Antes de que se nos vaya el verano aquí pues en muchas partes, ¿verdad?, que me miran que todavía hace calorcito. Sé que en muchos lugares ya me miran y hace frío, pero aquí en mi lugar aún hace mucho calor. Entonces por eso que les traigo este modelito de sandalia. Entonces si gustan aprenderlo, quédense viendo y vámonos a la lista de materiales. Estaré utilizando estos dos hilos de 2 milímetros aproximadamente de grosor. No tengo las etiquetas, pero este se llama Sinfonía. Es un color no sé, coralcito bien bajito, ven, durazno bien bajo, no sé qué color sea, pero es un color muy bonito. Y este se llama La Reforma, y este es un hilo muy grueso y como tieso, pero es perfecto para cuando ustedes quieran tejer sandalias porque queda muy firme la suelita. Miren, por ejemplo, yo intenté hacerlo con otro tipo de hilo y la suela queda muy, no sé, muy aguadita, muy rara, y con este me queda bien firme la suelita. Entonces me gusta utilizar La Reforma para las suelas, y ya lo demás, por ejemplo este es Sinfonía, también es un poquito tieso, pero como les digo es perfecto para sandalias. Estaremos utilizando nuestro gancho de 2.0 milímetros, o utilizaremos también un botón, y en mi caso 4 medias perlas de 4 milímetros. Ok, entonces ahora sí, vámonos al paso a paso. Vamos a comenzar tejiendo nuestra suela. Utilizaremos un total de 2 suelas para cada sandalia, es decir que ustedes tienen que tejer 4 suelas. Las suelas se tejen exactamente igual para el pie izquierdo o para el pie derecho, porque ya veo que muchas personas principiantes se confunden con eso, pero no, se teje exactamente igual. Entonces comenzaremos con una tira de 15 cadenitas, y en la segunda cadena contamos 1, y en la segunda vamos a tejer un punto bajo. Y lo siento mucho si se sigue poniendo como en blanco, no sé qué tenga esta cosa, pero nomás no coopera. Entonces tejemos un punto bajo, y en este mismo punto vamos a tejer otro punto bajo. Tenemos un aumento de puntos bajos. En la siguiente cadena tejemos punto bajo, 1, 2, y así continuamos tejiendo hasta tener un total de 12 puntos bajos. Una vez que tengan sus 12 puntos bajos, aquí en la última cadena tenemos que tejer 5 puntos bajos, así tal cual, 1, 2, 3, 4 y 5. Jalamos esta hebrita para que se cierre ese círculo, ese hoyito que se abrió, así, y continuamos tejiendo, repitiendo lo mismo que tejimos al inicio, que fueron 12 puntos bajos, así, ok, hasta que tengan sus 12 puntos bajos. Listo, tengo mis 12 puntos bajos. Ahora aquí en este espacio que se mira aquí, ustedes tienen que tejer un aumento de punto bajo. Tenemos un punto bajo y en este mismo otro punto bajo, y buscamos el primer punto bajo y hacemos nuestro punto deslizado, así. Tenemos terminada la vuelta número 1. Levantamos una cadena, pero esa cadena es solamente para subir el trabajo, no cuenta como punto. Y en este mismo punto que levantamos la cadena vamos a tejer un aumento de punto bajo. Entonces tenemos 1, y en el siguiente punto vamos a tejer un segundo aumento de punto bajo. Entonces tenemos 2 aumentos. Continuamos tejiendo puntos bajos hasta tener un total de 5 puntos bajos. Una vez que tengan los 5 puntos bajos, vamos a tejer 3 medios puntos altos. 1,
2 y 3 medios puntos altos. Después tejemos 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Tejimos 5 puntos, 2 aumentos, 5 puntos bajos, 3 medios puntos altos y 4 puntos altos. Entonces ahora vamos a tejer 5 aumentos de puntos altos. Aquí vamos a tejer el primer aumento, tejemos un punto alto y dentro de este mismo punto vamos a tejer otro punto alto. Entonces tenemos un aumento. En el siguiente punto tejemos el segundo aumento y así continuamos tejiendo hasta tener un total de 5 aumentos de puntos altos. Una vez que tengan los 5 aumentos van a repetir exactamente lo mismo que tejimos al inicio, que fueron 4 puntos altos, 3 medios puntos altos y 5 puntos bajos. Listo, tejí mis 5 aumentos de puntos altos, 4 puntos altos, 3 medios puntos altos y 5 puntos bajos. Les debe de quedar 2 puntos. Bueno, en esos 2 puntos ustedes tienen que tejer un aumento de punto alto. Tenemos que terminar como al inicio. O sea, empezamos con 2 aumentos, bueno, tenemos que terminar con 2 aumentos. Así, buscamos el primer punto bajo, que es este, y hacemos el punto deslizado. Si su suela está quedando un poco torcidita, solamente lo único que tienen que hacer es acomodar sus puntos. ¿Ok? Ahora para la vuelta número 3, si ustedes la quieren de 0 a 3 meses, aquí en esta tercera vuelta, cuando terminemos la tercera vuelta, ahí la dejan. ¿Ok? No hacen la cuarta vuelta. Entonces aquí vamos a levantar 3 cadenas, 1, 2 y 3, y estas 3 cadenitas sí les equivale a un punto alto. Dentro de este mismo punto vamos a tejer un aumento de punto alto, un punto alto, perdón. Entonces tenemos con esas 3 cadenas y este punto alto tenemos un aumento. En el siguiente punto vamos a tejer un aumento de punto alto para tener 2. Vamos a tejer 2 aumentos más para tener un total de 4. Listo, tengo mis 4 aumentos, 1, 2, 3 y 4 aumentos de puntos altos. En el siguiente punto vamos a tejer un punto alto. En el siguiente punto, punto alto, y así continuamos tejiendo puntos altos hasta tener un total de 12 puntos altos después de los aumentos. Ya tengo mis 12 puntos altos. Ahora aquí en el siguiente punto que está aquí vamos a tejer un aumento de punto alto. En esta vuelta tenemos que tejer un total de 10 aumentos de puntos altos. Aquí tengo uno. En el siguiente punto vamos a tejer el segundo aumento y así continuamos tejiendo hasta que tengamos 10 aumentos. Una vez que terminemos los 10 aumentos, repetimos lo que tejimos al inicio, que fueron 12 puntos altos, y terminamos con 4 aumentos de puntos altos. Listo, terminé mis 10 aumentos, continué tejiendo 12 puntos altos y 4 aumentos de puntos altos. Ahora aquí en la tercera cadenita, que es esta, vamos a hacer nuestro punto deslizado. Como les dije, si ustedes la quieren de 0 a 3 meses, lo pueden dejar aquí y les debe de medir un estimado de 9 centímetros y medio. A ver, aquí 9 y medio, ven, es perfecto para una bebita de 0 a 3 meses. Para la medida de 3 a 6, aquí vamos a hacer una última vuelta de puntos bajos. Levantamos una cadena que ya nos equivale a nuestro primer punto bajo, y en el siguiente punto vamos a tejer un punto bajo. En el siguiente punto otro punto bajo, y así continuamos tejiendo puntos bajos por toda la vuelta. Tienen que tener un total de 60 puntos bajos contando esta cadenita que tejimos. Miren, terminé mi vuelta de 60 puntos. Esto mismo ustedes lo pueden hacer si tienen 3 vueltas, no importa, ¿ok? Entonces aquí terminé mi vuelta de puntos bajos y aquí nada más corté mi hebra y voy a jalar sin hacer el punto deslizado. Vamos a pasar el gancho aquí en el segundo, esta es la cadenita. Bueno, esta cadenita se va a perder ahorita, entonces aquí en el primer punto, así metemos el gancho por la parte de atrás y jalamos esta hebra hacia atrás. Así. Giramos y vamos a tomar esta pestañita que está aquí junto con la pestañita del punto trasero, así la pestañita trasera del punto, y por ahí vamos a pasar la hebra. Estamos haciendo el cerrado perfecto, así, y ya tenemos el cerrado perfecto. Miren,
Ahora aquí lo único que tienen que hacer es tomar cualquiera de las pestañitas que se miren por aquí, pasan, hacen su nudito, su cadena, perdón, así, y ya tienen su cerrado perfecto, así. Ay, es que esta cosa no se quiere, ahí está. Entonces vamos a tejer en total 4 suelitas. Bueno, aquí tengo ya mis 2 suelitas y ya terminé de trabajar con el color blanco. Con el segundo color vamos a unir las 2 suelitas así, la parte feita o de las hebras, así una con otra. Así los acomodamos bien y tomamos el punto de la suela de enfrente y el punto de la suela de atrás, porque vamos a estar uniendo las suelitas. Esto ya lo hemos trabajado en varias sandalias que yo tengo aquí en el canal, pero igual para los que son nuevos en mi canal, aquí se los voy a enseñar. Entonces tenemos así la hebra, tomamos el siguiente punto y hacemos un punto deslizado. Y discúlpenme si se escucha mucho como mi respiración o algo, es que como muchos de ustedes saben, ya estoy embarazada, ya estoy muy panzona, entonces me cuesta. Pero bueno, así vamos a ir deslizando, miren. Así es como vamos a estar uniendo nuestras suelas, así. Miren, hice mi punto deslizado, tengo 59 puntos y aquí me queda un punto por deslizar, mi número 60. Pero aquí solamente corté mi hebra porque vamos a hacer nuevamente el cerrado perfecto. En este punto de aquí, tomando las 2 hebras, vamos a jalar esta hebra hacia atrás, así. Después vamos a pasar el gancho por la parte de atrás y que nos quede aquí en el centro de estas 2 hebritas, así. Y ahí mismo vamos a jalar nuestra hebra y la vamos a pasar hacia atrás. Aquí nada más hacemos un nudito o 2 con estas 2 hebras, así es como yo lo hago y lo he hecho siempre. Si ustedes tienen otra manera de hacerlo, lo pueden hacer, pero así es como yo lo he hecho, no se quiso hacer el nudo. Y después vamos a esconder las hebras entre estas 2 suelas, nada más por cualquier punto metemos y vamos escondiendo las hebras. Ya que tengamos perdido y todo, miren así es como queda. Ahora vamos a comenzar a tejer esta parte de aquí de enfrente. Se tejen para las 2 sandalias exactamente igual, ok. Todo se teje exactamente igual, nada más lo último sería esto de la correa, se haría diferente, es todo. Entonces aquí miren, van a marcar o vamos a comenzar a trabajar aquí. Aquí está el primer aumento, ven, 1 y aquí está el segundo. Bueno, así donde está el segundo, miren, aquí está 2 y aquí está el número 3 y aquí en el número 4 hacia arriba, ahí marcamos porque ahí es donde vamos a iniciar a trabajar. Entonces aquí donde tenía el marcador vamos a meter el hilo, nuestro color primordial, y aquí vamos a tejer 2 cadenas, 1 y 2 nos equivale a un punto bajo, tomando la pestañita trasera, se me olvidó mencionarles, ¿ven? En el siguiente punto, tomando la pestañita trasera, nada más vamos a tejer un punto bajo. Con esas 2 cadenas y ese punto bajo tenemos 2. En el siguiente punto, tomando la pestañita trasera, tejemos punto bajo. Tenemos 3, 4 y 5 puntos bajos. Giramos. En este mismo punto vamos a tejer un punto bajo y levantamos 2 cadenas. Nos equivale esto a un punto alto. Nos saltamos un punto y en el siguiente vamos a tejer un punto alto, un segundo punto alto, una cadena. En este mismo punto vamos a tejer un punto alto y un segundo punto alto, así. Tenemos 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos en este mismo punto. Nos saltamos un punto y en el siguiente que tejimos las 2 cadenitas vamos a tejer un punto alto, perdón. Ven, giramos. En este primer punto vamos a tejer un punto bajo y 2 cadenas, nos equivale a un punto alto. Aquí en la cadenita de separación, aquí sin cadena de separación ni nada, directamente a la cadenita vamos a repetir el abanico, que es 1,
2 puntos altos, una cadena en este mismo, 2 puntos altos. Tenemos otro abanico. En este punto que está aquí en la cadena, la segunda cadena, a mí me gusta tomar esta pestañita que se mira aquí, que en cámara me va a ser un poquito difícil, pero déjenme pescarla. Listo, bueno, entonces en ese punto vamos a tejer el punto alto. Ay, ando un poquito rebelde. Ok, lo voy a tomar todo entonces. Un punto alto. Ok, esta va a ser la secuencia. Repetimos, giramos. En este mismo punto tejeremos un punto bajo y 2 cadenas, que nos equivale a un punto alto. Dentro de la cadenita vamos a tejer el abanico, que son 2 puntos altos, una cadena, y en este mismo espacio 2 puntos altos. Así, en este punto que es la segunda cadenita, ahí van a tejer ustedes su punto alto. Tenemos un total de 1, 2, 3 abanicos. Vamos a repetir esto 3 veces más para tener un total de 6 abanicos. Miren, como pueden ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 abaniquitos o 6 vueltas después de la vuelta de puntos bajos. Ahora aquí vamos a girar y vamos a hacer una vuelta de puntos bajos. En este primero vamos a tejer un punto bajo, nos saltamos este punto que está aquí y en el siguiente tejemos punto bajo. Tenemos 2, tenemos que terminar con 5 puntos bajos tal como lo iniciamos. Entonces tenemos 2, aquí donde está la cadenita tejemos un punto bajo, tenemos 3, en el siguiente punto un punto bajo, tenemos 4, nos saltamos este y aquí en la segunda cadenita tomamos y aquí vamos a tejer el número 5. Aquí ya podemos hacer una cadena y podemos cortar. Tienen que cortar un poquito largo porque esta parte la vamos a utilizar para coser esta correíta. Ahora necesitan su aguja lanera, que se me olvidó mencionárselas al inicio del video, pero sí, requieren de su aguja lanera o así. Bueno, ahorita lo meto bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a dejar, después de que contamos aquí, vamos a dejar 13 puntos. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y en el número 14 es donde vamos a comenzar a coser. Entonces aquí donde está el marcador, igual tomando esta sola hebrita, vamos a comenzar a coser. Así, tomando la hebra trasera. Como ustedes sepan coser, como ustedes más fácil se les haga, lo van a hacer. Aquí tenemos 5 puntos, entonces aquí tenemos que tomar 1, 2, 3, 4, 5 puntos también. Hasta este punto de aquí vamos a coser nuestra correa. Miren, y ya tenemos esta parte de aquí lista. Ahora vamos a dejar 6 puntos, si no me equivoco, de este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, después de que cosimos vamos a contar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el número 7, tomando la hebra trasera, vamos a comenzar a trabajar. Y aquí vamos a ingresar el color nuevamente tomando la pestaña trasera, ya saben, y vamos a tejer una vuelta de puntos bajos. Entonces aquí voy a levantar 2 cadenas que me equivalen a mi primer punto bajo, y en el siguiente punto, tomando la pestañita trasera, entonces aquí tejemos punto bajo. En el siguiente punto vamos a tejer punto bajo y así hasta llegar al otro punto, hasta esta parte, perdón, igual dejando 6 puntos libres en esta parte. Bueno, ya llegué a este punto, dejé mis 6 puntos libres aquí y 6 puntos libres aquí y tengo un total de 25 puntos. Ahora vamos a tejer la misma puntada, pero un poquitito diferente. En este punto vamos a ingresar
igual tejemos el punto bajo y 2 cadenas, que equivale a un punto alto. Aquí en vez de saltarnos un punto nos vamos a saltar 2, 1, 2, y en el tercero tejemos nuestro abanico de punto alto, 2 puntos altos, una cadena en este mismo punto, 2 puntos altos. Y discúlpenme, como siempre les digo, pero ya saben que con mi hijo no se puede grabar en silencio. Espero me entiendan. Entonces tengo aquí mi abanico, vamos a saltarnos 2 puntos, 1, 2, y en el tercero tejemos el punto alto. Nuevamente repetimos 1, 2, y en el tercero tejemos nuestro abanico. Y esto es lo que vamos a repetir por toda esta vuelta. Bueno, pues miren, ya terminé con un punto alto al igual como inicié, y en total tengo 1, 2, 3, 4 motivos para referencia, ¿ok? Entonces ahora vamos a repetir nuevamente esta vuelta. Giramos y aquí en este primer punto vamos a tejer un punto bajo y 2 cadenas, nos equivale a nuestro primer punto alto. Dentro de la cadenita aquí vamos a tejer nuestros 2 puntos altos, 1 y 2, una cadena de separación, y en este mismo punto 2 puntos altos. Estamos repitiendo la misma vuelta de la pasada, perdón. Aquí en el punto alto tejemos punto alto, y así lo vamos a repetir por toda esta vuelta, y un total de 1, 2, 3 veces. Es decir, que terminamos aquí, repetimos lo mismo, el punto bajo, 2 cadenas, y nos regresamos tejiendo el mismo patrón, la misma secuencia. Listo, ya tengo aquí mis 3 vueltas siguiendo la misma secuencia, y algo así deben de tener. Ahora les voy a explicar cómo es que vamos a tejer la sandalia para el piecito izquierdo. Para la sandalia del piecito izquierdo, aquí ustedes van a tejer 20 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Supongamos que ya tenemos las 20 cadenitas. En la número 6 ustedes van a tejer un punto bajo. Supongamos, es un ejemplo que aquí ya tengo mis 20 cadenitas, entonces en la número 6 tejo mi punto bajo. Les debe quedar su ojal para su botón, y continúan tejiendo puntos bajos, así. Una vez que lleguen aquí a la puntada, van a tejer un punto bajo en el primer punto bajo. Si vienen directamente aquí a donde tejimos la cadenita, y dentro de aquí vamos a tejer 4 puntos bajos, 2, 3 y 4. En el punto alto un punto bajo, y así, para que no se pierda como la curvita, ¿ok? Eso es para el piecito izquierdo, que es el que yo ya tengo. Para el piecito derecho, aquí donde terminamos simplemente vamos a girar, y en este punto vamos a tejer el punto bajo. Nos pasamos aquí a la cadenita y tejemos nuestros 4 puntos bajos. Tengo 2, 3 y 4. Me paso al punto alto y tejo punto bajo. Me paso aquí a la cadenita y repito mis 4 puntos bajos, así por toda esta vuelta. Ok, ya llegué a este punto de aquí siguiendo la misma secuencia, algo así ustedes deben de tener, y tejí mis 20 cadenitas. Ahora en la cadena número 6, como les dije, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, en la número 7 voy a tejer un punto bajo, y este les debe de quedar para su ojal. Si su botón es más grande, pues dejan más espacio. Entonces terminan esta tira de cadenas tejiendo así puntos bajos, así por toda su tira de cadenas. Una vez que hayan terminado con su tira de cadenas, aquí en este espacio que está aquí, miren, donde ya hemos tejido el último punto bajo, ahí ustedes van a pinchar y van a hacer su punto deslizado.
aquí mismo vamos a deslizar. Ok, y es así como deben de tener su correa. Aquí ya nada más hacen una cadenita y cortan su hebra. Okay, ahora lo único que falta es pegar el botón, perder las hebras, y aquí les voy a explicar. Yo nada más le puse 4 perlitas, dejé un motivo de este lado, aquí está, y un motivo de este lado, aquí está. Y en donde se formaban estos espacios, miren, dejé este motivo libre aquí, y aquí puse mi primera perlita. En este espacio 1, 2, 3, 4. Ok, entonces voy a terminar mi sandalia. Muchos siempre me preguntan que con qué las pego. Yo las pego con silicón caliente. Ustedes lo pueden pegar con silicón frío o silicón caliente. En mi caso es con silicón caliente. Entonces voy a terminar mi sandalia, pegarle mis medias perlas y regreso para enseñarles mi resultado. Y bueno, pues miren, este ha sido mi resultado. Ya terminé aquí mi sandalia, le puse mis medias perlas. Si ustedes no le quieren poner las medias perlas, no es obligatorio, no se las deben de poner, pero en mi caso sí le quise poner. Y así es como se miren, miren, por la parte de atrás. Y muy fáciles de tejer, van a andar muy coquetas esas bebitas. Entonces espero que este video les haya gustado y las puedan realizar sin ningún problema. Si tienen alguna duda me pueden escribir, ya sea en el grupo de Facebook, que todas mis redes sociales se las dejo en la cajita de descripción. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga y nos vemos aquí en un próximo video. Bye.